¿Cómo te va, doctora? Buen día, bienvenida. Buen día, gracias a ti y a la audiencia por permitirme estar acá. Bueno, tengo un montón de asuntos sobre los cuales me gustaría conversar con vos. Primero, ¿hay alguna instancia en la que vos todavía ejerzas la medicina o está...? No, hace 3 años que... Sí, 3, casi más, casi 4, que dejé hoy el ejercicio de la medicina, de la pediatría, que es mi gran pasión, así que extraño... Desde que te designaron viceministra, digamos, ahí ya no... Sí, desde mediados, cuando yo coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo, en la administración anterior, sobre mediados del 2014, previo a la campaña, ahí dejé de hacer guardias y de atender, así que sí, extraño muchísimo porque esa es mi vocación, mi pasión. Me decís que a ti te duele la garganta, veo un niño fatigado y soy capaz de... Y mira que pregunto desde la ignorancia, y es imposible, no dan los tiempos ni loco, no podrías tener, digamos, una consulta, no sé cómo, la verdad que lo pregunto porque no sé cómo es, no podrías ser diputada y además reservarte, yo qué sé, 4 horas semanales para recibir pacientes. No lo puedo compatibilizar. Ajá. Yo sé que hay colegas que lo hacen, no es incompatible, pero, y no sé quizás después cómo lo podré ir manejando, porque extraño mucho el ejercicio de la atención y el contacto con las familias y ver niños, pero hoy me parece que tengo una responsabilidad con la ciudadanía del 100% estar dedicada a esto. Entonces me genera una dualidad de que en este momento no lo puedo compatibilizar. Después uno cuando ve pacientes solamente no los ve en la consulta, uno después les da el seguimiento, y bueno, yo con la actividad política la verdad es que me dedico, como en mi responsabilidad antes, siendo subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, trabajo muchas horas, trabajo como 12 horas presenciales y les puedo decir que hasta 4 más después estoy leyendo, estudiando, tengo 3 hijas, así que también eso es mi prioridad, hay que compatibilizar y bueno, por ahora estoy que tomé esa decisión de dejar hoy el ejercicio, la parte más asistencial. Bien, perfecto. Recién vos me comentabas, porque te pregunté, porque soy medio chuma, y te pregunté sobre tus hijas. Tenés 3, aunque 2 no están ahora en el Uruguay, ¿no? Sí, tengo 3 hijas de casi 21, porque son unos días nada más. Claro, porque en realidad lucís como una persona con menos edad de la que realmente tenés. Bueno, te agradezco esa gentileza, pero tengo 52 años vividos y los disfruto, porque esa es una cosa médica que creo que uno se puede proyectar y soñar. Pero creo que sos la típica mujer que si decís 40 y no sé qué y pasa. Puede ser. Yo te han dicho, no me pongas cara de sorprendida, seguramente te lo han dicho, ¿no? Me lo han dicho, yo igual me veo que es la misma que hace tiempo, ¿no? El agua bajo el puente ya pasó. Pero me cuido, me gusta disfrutar cada año vivido y bueno, puede ser que eso haga que se note menos, pero bueno, te decía que tengo una hija de casi 21, que ella estudia agronomía y está trabajando en un tambo en Nueva Zelanda. Hay un montón de chiquilines que hacen eso, ¿no? Hay un montón de chiquilines que están en esa opción. Después tengo otra hija que tenía 18 años y terminó el liceo y estaba en su búsqueda de su orientación vocacional. Y entonces está trabajando en un restaurante en Irlanda, en Cork, y estudiando en un instituto de inglés. Ya terminó el curso. Y por suerte creo que vuelven. Y después tengo otra adolescente de 14 años. Ah, bien. ¿Y te votaron? No, la del medio no creo que tuviera edad para votar, ¿no? En la última elección. No, ninguna de las dos. ¿La grande tampoco? La grande tampoco. Así que por primera vez sacaron la credencial y eso también hago un llamado fui con ellas antes de irse a sacarse la credencial y no había nadie, el trámite fue rapidísimo. Claro, después, para evitar las colas famosas. Las colas famosas de los jóvenes, así que voten a quien voten, que el ejercicio del voto consolida una democracia. Si tú me permitís, hay que hacer un llamado a los que tenemos hijos o los jóvenes que te pueden estar escuchando, que aprovechen ahora que no hay colas para sacar la credencial. Claro, perfecto. Viviste unos cuantos años en Cuba, ¿no es cierto? Sí, viví desde el año 74, desde julio del 74. O sea que eras una gurisita de... Tenía 8 años y mi hermana tenía 3 y volví con 20 años y mi hermana con 15. Ajá, o sea que parte
pero muy importante, bueno, se lo digo a una pediatra para que me ayude, ¿no? Más allá que quizás esto tenga que ver más con la psicología, pero en todo caso, una parte de gigantesca importancia de tu vida la viviste en Cuba, ¿no? Y sí, porque imagínense que la mitad de mi niñez y sobre todo toda mi adolescencia, hice hasta primer año de Facultad de Medicina en Cuba. Mis amigas de esa ¿Arrancaste tu estudio de medicina en Cuba? Sí, hice hasta primer año de Facultad de Medicina. Cuando llegué después me revalidaron ese año y me inserté con la generación 85 de la Facultad de Medicina. Y así que sí, es una parte más que importante. Cualquiera que haga, no estamos hablando de lo político, estamos hablando de lo vivencial. Sí, claro, no, mis ya, amigas, sí, claro. amigos. De hecho, yo pasé 30 años sin volver. Bueno, esa era la pregunta. ¿Volviste? ¿Te encontraste con alguien? Con alguien, me encontré con casi todos. Volví a mi barrio, al lugar donde vivimos. ¿Por dónde vivías? Nosotros vivíamos en la zona oeste de la ciudad de La Habana, que se llama Reparto Bahía. Y bueno, y ahí volví a mi barrio. Quedaba una vecina muy mayor de las vecinas de esa época, pero me reencontré con casi 200 amigos de mi época de adolescente. ¿Y cómo los viste? ¿Posta? ¿Mejor o peor? No, a ellos yo me encontré todo. La mayoría viven todavía en Cuba, o algunos... ¿Pero viven bien o más o menos? No, viven... Los cubanos, hay que entender mucho el proceso cubano. Yo me crié y viví dentro del proceso cubano. Mis padres, tanto mi madre como mi padre en particular, fueron muy exigentes con nosotras, de que teníamos que ser muy agradecidos. Claro. A la recepción que a los exiliados en ese momento en muchos lugares de América Latina los cubanos nos dieron. Nosotros llegamos con 2 muñecas y muy poquita ropa, después de pasar por la Argentina, Perú, y bueno, como muchísimos, por suerte tuvimos la suerte hoy de pasar por el exilio y no estar en una situación que nunca hay que olvidarse de quienes estuvieron detenidos o hoy todavía tenemos desaparecidos en nuestro país. Pero nosotros vivimos como siempre siendo muy responsables de la generosidad de los cubanos, que siempre nos dieron lo mejor de lo poco que tenían, porque es una sociedad que ha pasado... Para entender el proceso cubano hay que entender desde los orígenes. También han cometido errores, pero yo sí aprendí en Cuba valores de generosidad, de sentirme parte de un proyecto de transformación colectiva. ¿Podríamos decir que la sentís como legítimamente tu segunda patria? Sí, la siento legítimamente. No, porque podría ser la primera, pero no creo en tu caso, ¿no? La primera no, eso sí. Mis padres siempre nos hicieron sentir que nosotros éramos uruguayas, que íbamos a volver a como dé lugar. Extrañamos muchísimo a mis abuelos, a nuestros primos, tíos, a los afectos. ¿Ellos pudieron ir en algún momento o no? Mi madre sí, mi padre no ha vuelto, mi hermana también. No, me refiero cuando te tuviste que ir a Cuba, la familia que quedó acá. No, en esa época era imposible. Ni recibíamos cartas, las cartas eran todo, venir de Cuba, acuérdense que era toda una connotación. Sí, el que podía tener contacto con nosotros podía tener una situación de peligrosidad individual muy importante. O sea, las cartas no llegaban con la flexibilidad que era a veces, y después mis padres a veces recibían cartas y no se animaban a abrirlas por medio de que hubiera fallecido alguno de mis abuelos o alguna... O sea, el exilio marca y bueno, nosotros nos marcó para bien, digamos, en el sentido de que tuvimos la suerte de vivir en un país que es muy alegre. Es un país... ¿Qué cosa cubana habita en vos? Que se te pegó, digamos, para si sentís que... La música, sobre ¿te todo gusta? ¿No? ¿Te gusta la...? A mi hermana y a mí nos encanta bailar. Bueno, tu hermana en algún punto, me arriesgo, no tengo idea cómo se llama tu hermana, no la conozco. Se llama Ana Cecilia. Seguramente Ana Cecilia... Anita, le decimos. Anita seguramente es más cubana que vos todavía, ¿no? Bueno, eso sí. Y sí, porque si la agarró a los 3 años, olvídate, ¿o no? Sí, ella es mucho más esos 5 años, ¿no? Sí. Son muy distintos, marcan demasiado la vida de una persona, sí, ¿no? Ahora después vamos a hablar cuando hablemos de los Por eso mismo, estoy hablando de esos temas. Mi hermana es mucho más cubana que yo en el sentir, quizás.
Yo me acuerdo, mi hermano se acordaba, yo me acordaba de todos, me fui con 8 años, o sea, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mi barrio. Y me decías, la música sentís que estás como, sos un escalón más salsera que el promedio uruguayo, ¿eso lo sentís? Sí, eso puede ser, aunque ahora en los últimos años Uruguay ha tenido... Bueno, es verdad, sí, está bien. Igual me gusta todo tipo de música, a mí está bien. ¿Y de la comida extrañás algo o no? Sí, nosotros en mi casa, mi madre cocina comida cubana. Decime qué, por ejemplo, que... los porotos, el potaje, el claro, gris, se come mucho más poroto que acá. En el promedio, son comidas típicas que nosotros la palta que hoy acá está, nosotros era el aguacate en Cuba hace 1000 años, que es un sabor que nos identificamos, o sea, la carne de cerdo, esas cosas. ¿De cerdo? No, de celdo. No, bueno, de cerdo. No, ya es de puerco. De puerco, es cierto. Es el puerco. Pero bueno, sí, tenemos esas vivencias, y hay una cosa que también destaco, la solidaridad de los cubanos. Yo me crié en eso, en la solidaridad cotidiana, ¿no? Nosotros intercambiábamos 1 kilo de papas por el otro que tenía otro gusto con otra cosa, siempre te ayudabas en lo cotidiano. Los cubanos una especie de trueque, me decís vos. De trueque, porque han vivido muchas carencias por el bloqueo. Pero un niñito, por ejemplo, le pregunto a la mujer que vivió en Cuba de niña, le pregunto a la ex viceministra de Salud, le pregunto a la diputada atenta a estos temas, pero antes que nada le pregunto a la mujer, madre y además pediatra, un niño de 5 años que tenga algún tipo de patología, ¿dónde es mejor que la agarre? ¿Acá o en Cuba? De hecho, Cuba es el país de América Latina que más baja tiene la mortalidad infantil. La mortalidad infantil está bien. Hizo una apuesta total a la salud y a la educación de los niños. Eso es un principio que está de José Martí, que es el prócer que tiene de Cuba. ¿Vos decís que eso no figura como un mito urbano que se dice, se repite? No, los niños siempre fueron la prioridad. Cuando escasean los alimentos, la prioridad son los niños en Cuba. Vamos a una breve pausa. A propósito de los niños y la prioridad, el gobierno del Frente Amplio está a punto de terminar su tercer periodo, ¿no? 15 años el Uruguay gobernado por la izquierda. 15 años que además coincidieron por mérito del viento de la situación internacional o por mérito del propio gobierno, no quiero entrar en esa discusión, con un altísimo crecimiento económico, que entre otras cosas posibilitó a través de políticas sociales, a través de políticas laborales, que los trabajadores, los asalariados en Uruguay, estos son datos que están fuera de discusión, hayan recuperado salario en un entorno del 50% o más, ¿de acuerdo? La cobertura de salud a través del Sistema Nacional Integrado de Salud han accedido a esa cobertura personas, trabajadores que antes o no accedían o inevitablemente tenían que ir a la salud pública, pero no por opción ni por libre elección. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Uruguay, sin embargo, y abatió en números interesantes niveles de pobreza y niveles de marginalidad. Sin embargo, en Uruguay, los pobres, la mayoría de los pobres son niños. La pobreza se concentra en la niñez. Y entonces uno, mirando a largo plazo, dice, la pucha, Uruguay, el Frente Amplio puede legítimamente perder las próximas elecciones. Hay libre competencia, puede ocurrir, es un hecho altamente probable. Algunos analistas dicen que como nunca antes el Frente Amplio, desde que las ha ganado, tiene la chance de perderlas. Resulta que el crecimiento económico ya no se va a dar en esa dimensión. Y aún así, Uruguay tiene para mi gusto, estás hablando con un periodista en ese sentido, no objetivo y que no lo quiere ser. Un nivel de pobreza en la niñez que para mí sigue siendo una bofetada inadmisible, gobierne quien gobierne el Uruguay. Es inaceptable. Entonces me pregunto, ¿será que los uruguayos gobiernen los blancos, los colorados o el Frente Amplio? No vivimos el asunto con tal gravedad y siempre vamos a tener entre los más pobres de nuestros compatriotas a los niños. Me lo decís luego de la pausa. Estamos con Cristina Lustenberg. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, médica pediatra, y yo te dejé planteado antes de la tanda algunos asuntos acerca de la asignatura pendiente que el Uruguay en su totalidad tiene a propósito de la pobreza y los niños, según mi visión, y en particular, vos sos mujer de la política, sos mujer del partido de gobierno, en particular entonces de esa
que para mí luce como una clara asignatura pendiente aún de tu partido. Bueno, te toca. No, me toca y agradezco mucho esa pregunta, porque el Uruguay sí tiene una deuda histórica, y estoy hablando hace muchísimos años, porque el Uruguay protegió a las familias y a los niños en los primeros 40, 50 años del siglo pasado. De ahí en adelante hemos desprotegido en nuestras políticas más universales de cuánto invertimos, cómo invertimos en los hogares donde hay niños y adolescentes, que eso ha llevado, fíjense, y destaco, y después vamos a hacer mención a iniciativas que hay, el Uruguay ha desarrollado, como lo que es desde el año 89, lo que es la política de CAIF, todo lo que tiene que ver con la expansión de la educación inicial de 4 y 5, que esto sucedió a partir del año 1995, de las primeras reformas del régimen de asignaciones familiares, que fue el 99 al año 2004, pero Uruguay tiene una deuda histórica. Su gasto público social es pro adulto históricamente, después de la reforma que también hubo vinculado a la seguridad social, las características que nosotros tenemos en la cantidad de población que tenemos. El Uruguay nace en el año 2017 solo 43.000 niños por año. Cada vez nacen menos, y eso no es una mala noticia. Ahora después, si nos da tiempo la entrevista o en otra, hablamos de otro tema que tiene que ver con el embarazo no intencional en las adolescentes como la punta del iceberg de muchas desigualdades. La última medición había dado que había bajado un poco, ¿no? Bajó muchísimo, producto de una estrategia que nosotros lideramos con otras instituciones del Estado a partir del año 2016, con una propuesta que le hicimos al presidente Tabaré Vázquez, de generar una estrategia entre salud y educación, políticas sociales y el INAU hacia la prevención, y por primera vez el Uruguay desciende en el año 2016 y 2017 el porcentaje de nacimientos de niñas entre 10 y 18 años, que era inaceptablemente alta. Pero volviendo al otro tema, que tú me hiciste la pregunta inicial, Uruguay, fíjense que en el año, el gasto público social, o sea, para que el oyente entienda, lo que el país invierte en salud, en educación, en políticas sociales, en los hogares con niños, es del 23% de nuestro presupuesto. Que en los últimos años, y particularmente yo soy frente amplista, he trabajado desde en cargos de dirección técnica, desde el primer gobierno de Frente Amplio, se ha aumentado un ritmo de un 117% lo que el país invierte en políticas vinculadas a hogares donde hay niños. No se acuerden, el plan de asistencia nacional a la emergencia social que se puso desde el 2005 al 2007, ahí el porcentaje de niños por debajo de la línea de la pobreza, menores de 6 años, era casi del 64%, para ser exacta, del 63,7%. Hoy es del 18%. 63,7%, ¿en qué momento entonces 2004. Dijiste? Y hoy, año 2017, según los datos del INE, que los tengo por acá, están todos los datos, es casi del 18%, del 17,6%, en los hogares menores de 6 años. O sea, el descenso ha sido notorio, pero Uruguay es el país de América Latina que ha descendido más rápido, y estos son datos de la CEPAL y de los organismos de medición, que estamos hablando de la pobreza medida por ingresos, porque en los hogares donde hay niños y adolescentes, lo que más impacto tiene no solamente son los ingresos de la familia, sino las características de esa familia, del hogar, que tiene que ver con vivienda, con el nivel educativo que tengan esos papás, que tiene que ver con acceso a los servicios básicos, que tengan salud mental para poder tener ese derecho a criar de forma sana. O sea, no solamente tiene que ver con esos mínimos ingresos, que hoy medimos la pobreza medida por ingresos, pero así se mide en el mundo, y eso es lo que rendimos cuenta. Fíjense que en el 2004 era del 40% la pobreza total, y hoy es del 7,9%. Pero Uruguay, cuando desagrega su pobreza, el 90%, y eso Gustavo de Armas en un estudio con UNICEF hace clara mención, y estudios que se hacen acá desde la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, el 90% está concentrado en hogares donde hay niños en un 46%, y el resto del porcentaje en hogares donde hay adultos al cuidado de los niños. O sea, si nosotros erradicamos, acá miren, esto es así, esto es página 17 de el libro. Es una publicación de UNICEF, ¿no?
poner fin a la pobreza infantil en Uruguay, un objetivo posible para la política pública, es un estudio que lo lideró Gustavo de Armos por UNICEF. Estuvo acá hace relativamente poco. Bueno, entonces no abundo en No, pero está bien hacerlo porque la gente... Eso les digo, el 90% de la pobreza medida por ingresos en nuestro país está concentrado en hogares donde hay niños y adolescentes, que eso equivale a 137.000 niños y adolescentes que hoy viven por debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos. Y también hago referencia a otro dato, que el 53% del total de esa pobreza está en Montevideo, y el 11% en Canelones, o sea, el 64% hoy de la pobreza medida por ingresos en niños y adolescentes las tenemos concentradas en este mapita. Y cuando uno desagrega el mapa, por ejemplo, el de Montevideo, está concentrado en los municipios A, G, D y F del cinturón periférico de Montevideo. O sea, nosotros hoy en Uruguay tenemos que abordar, y por eso nosotros como Frente Amplio, y en esto quiero decir, y si después tú me permitís cuando hablemos de la ley que estamos implementando, tenemos acuerdos de todos los líderes del sistema político, ¿tá? Y eso es una cosa muy importante para que la ciudadanía lo conozca y se apodere, porque en Uruguay tenemos que ir a acuerdos estructurales de verdad, no solamente firmar un acuerdo que nos importan los niños, no. Los países nórdicos, por ejemplo, han hecho desde 1940 a 1950 una apuesta muy fuerte, pero muy fuerte, de políticas sociales, de impuestos, que se reflejan servicios públicos de calidad, que hoy hace que los países nórdicos no tienen casi pobreza infantil, no tienen embarazo en las adolescentes, tienen un mercado flexible que favorece a las mujeres y a los jóvenes, porque con políticas de salud sexual y reproductiva fuertes, ¿tá? Que hace que hoy tengan los resultados que tengan. Por esto requiere mucha generosidad política, generosidad tuya como periodista, que hoy un lunes, con la agenda política que hoy tenemos cargada, entiendas que este es un tema de relevancia para hoy ponerlo en tu programa. Es un tema de que la sociedad civil se apodere, y yo he trabajado muy cerca de la sociedad civil, porque acá hay referentes de la sociedad civil que hace muchos años conocen y trabajan directamente en hogares donde hay niños y adolescentes, pero este gobierno también, y yo he trabajado en cada una de las cosas, las defiendo y he trabajado porque empezó a reordenar la matriz de protección social que marcaba francas desigualdades en los últimos años del siglo pasado y primeros años de este siglo, cuando el Uruguay enfrentó una durísima crisis económica que repercutió a nivel social, porque no hay mejor política social que a través del empleo y los salarios, y para tú tener mejor empleo y mejor salario, y eso tú lo sabes, tiene que ver mucho con el capital educativo que tú traes, y ese capital educativo tiene mucho que ver con las características de la familia que tú provengas en cuanto a valores y a condiciones mínimas y dignas de vida. Pero me paro en esto que decís, que lo decís con tanta claridad y se advierte con tanta fruición, con tanta pasión, y este proyecto de ley de garantías para el desarrollo y protección integral de la primera infancia, mira que no créeme que no me dejo ganar por el vaso medio vacío, pero aún así aplica la pregunta. Pero, Cristina, son 3 periodos que ustedes están gobernando. Suena como que demasiado tarde. Y te lo digo más, me coloco el chip necesario de cierta maldad que tengo que tener en mi trabajo. Y justo el año anterior a las elecciones, ¿no huele como en lugar de oportuno oportunista? ¿No puede darse esa lectura? ¿Qué? ¿Recién ahora? ¿Qué, papá, recién ahora te acordás que te ocurran estos problemas? Te agradezco tu seriedad periodística, pero si algo no me podés decir es que soy oportunista, y mucho menos esta fuerza política que ha invertido muchísimo, mucho, en los niños y adolescentes. Pero y algo que me tenés que agradecer a mí es que la pregunta es una cosa y la opinión es otra, ¿no? Por eso, es que de eso se trata. Yo creo mucho en el periodismo, creo mucho en la comunicación a través de los medios entre los políticos y la ciudadanía. No creo en que realmente, y un periodista tiene que hacer las preguntas que tiene que hacer, y es más de valor para que yo te pueda responder. Sí, nosotros hoy estamos haciendo esto porque hemos hecho muchísimo. O sea, hemos hecho mucho en estos 14 años que ha impactado en los indicadores más duros. La mortalidad infantil en este país, y es yo de los temas que más he trabajado, es del 6,6 por 1000, es el descenso histórico. Y miren que hemos estudiado la mortalidad infantil del 1900 hasta acá,
tampoco todas las cosas buenas comenzaron en estos 14 años, pero sí digamos que en estos 14 años esta fuerza política reordenó y priorizó muchísimo las políticas sociales que han impactado a los niños y a los adolescentes. Ahora tenemos que dar un salto cualitativo. Esto es como una empresa. Uno hizo mucha cosa cuando agarró todo desperdigado, pero ahora que estamos, tenemos que afinar. Por eso esta ley, y por suerte, como la mayoría de los actores del sistema político saben que yo, si algo no soy, es oportunista, y no preciso esto, los niños no votan, yo no estoy buscando nada a nivel personal, he elegido diariamente estar acá, y si la ciudadanía en algún momento entiende de que no, daré un paso al costado, pero sí estoy convencida que la mayor revolución de políticas sociales que el Uruguay tiene que hacer es en la etapa de 0 a 6 y después de 10 a 14. Pero para eso se necesita dinero, ¿no, Cristina? Sí, se necesita dinero, pero nosotros con esta ley no estamos en este momento pidiendo más dinero. Ajá. Esta ley reordena la dispersión que hoy tenemos. Hay otro estudio de la CEPAL, de Victoria Teneman, Mayra Colacha y Pía Mansi, 3 economistas jóvenes, que en conjunto también con el Ministerio de Desarrollo Social estudiaron todo el gasto público social en primera infancia, infancia y adolescencia, lo desagregan y ven que el déficit más grande tenemos en la etapa de 0 a 6. Ahí es donde tenemos, y es a la inversa. Fíjense que el Premio Nobel de Economía, Jane Heckman, que es un economista republicano, que ganó el Premio Nobel de Economía, que ha asesorado a todos los gobiernos demócratas y republicanos, menos a Trump actualmente, y ha demostrado, cada vez que el Congreso de Estados Unidos quiere, y Estados Unidos no es un ejemplo de inversión en políticas sociales, ni de quebrar desigualdades, la verdad, sí cada vez los asesora de que no pueden recortar las políticas de apoyo social en la etapa de 0 a 6, porque por cada dólar que se invierta en esa etapa de la vida, ese individuo, al llegar a la etapa adulta, le va a retribuir a la sociedad entre 8 y 18 dólares. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy, como fuerza política, y esto lo hemos hablado con el presidente de la fuerza política, la vicepresidenta Lucía Topolanqui, el senador Charles Carrera, el ministro de Economía Danilo Astori y todos los legisladores de nuestra fuerza política, estamos evaluando la necesidad de por qué el Uruguay tiene que tener una ley que garantice servicios y prestaciones en la etapa de 0 a 6, donde cambiamos el diseño del presupuesto. En el Uruguay, el presupuesto viene con una lógica de gasto endógeno, y este es un ejemplo de reforma del Estado. Yo creo mucho en la eficiencia, en la eficacia, en evaluar. Yo en todos los programas que me ha tocado coordinar o dirigir, creo muchísimo en la responsabilidad ciudadana con los gastos, con la inversión pública y rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces, esta ley le da prioridad política, pero ordena el presupuesto por problema. No es que los niños sean problemas, identifica que en la etapa de 0 a 6, que es la etapa que más rápido tenemos que dar respuestas, porque si yo les estoy mostrando diciendo que el cerebro de un niño, las habilidades sensoriales, los de que tu hijo y los míos van a aprender, tiene que ver con los cuidados afectivos, con el cariño, el estímulo, las condiciones de vivienda. Hoy en este país tenemos 30.000 niños viviendo en situaciones de emergencia habitacional. Eso condiciona muchísimo, no solo la calidad de vida, sino la supervivencia de un bebé que hoy va a un rancho donde todavía no hemos resuelto un problema, y eso la fuerza política en el programa del Frente Amplio le da mayor jerarquía, que tenemos un debe con las políticas de vivienda, porque esta ley, como yo te decía, ordena el presupuesto, donde nacen 43.000 niñas en este país, protege también a las mujeres embarazadas, ¿tá? Y realmente el centro es ese niño o niña, independientemente del quintil socioeconómico donde nazca, porque no nos olvidemos que un matrimonio de clase trabajadora con ingresos de 25 mil pesos y tiene que pagarse un alquiler, no tiene acceso a un centro de educación inicial infantil, por que hoy el Sistema Nacional de Cuidados está haciendo una apuesta en aumentar la cobertura de CAIF, de centros de educación inicial, la ANEP también, o sea, hemos aumentado muchísimo. Uruguay tiene una cobertura muy importante de 4 a 5, casi universal, pero todavía tenemos un déficit de servicios que compatibilicen la inserción laboral y educativa de cualquier trabajador con la crianza de sus hijos, y que eso no esté condicionado a
las posibilidades de ingresos que tenga esa familia. Pero les sigo poniendo el ejemplo, dos trabajadores que tienen ingresos mínimos, que tienen que pagarse el alquiler, que no acceden ni a un CAIF, ni a un centro de educación, ni de los que son gratuitos por parte del INAU, ni de la educación pública, ¿tá? Y que encima ese niño nace con un trastorno específico en lenguaje, o ese niño tiene algún trastorno vinculado a una dislexia, o cualquier otro, que todo esto está demostrado que cuanto más uno lo detecte, y yo hablo como médica pediatra, pero con quien tiene responsabilidad de que la plata se asigne en el lugar donde más impacto tiene. Si hoy nosotros tenemos un déficit que para que un equipo interdisciplinario pueda atender a un niño y que demoramos 1 o 2 años en atender a ese niño, vamos llegando un poco tarde. O sea, imagínense que las cosas en la infancia tienen mucho impacto. Una ceguera, para decirles, un trastorno de la visión no corregido en los 3 primeros meses de vida condiciona que ese niño quede ciego para siempre. Una catarata, que es lo que en este país, gracias a la solidaridad del gobierno cubano y una apuesta que hizo este país muy fuerte, y hoy por suerte está liderado por médicos oftalmólogos uruguayos, ¿tá? Que se han intervenido cerca de 80.000 ciudadanos que hoy estarían ciegos, se levanta esa catarata y ven. Pero en los niños, si no detectamos esa catarata en los 3-4 primeros años de vida, tiene altísimas chances de quedar ciego para siempre. Cristina, estamos en el ultimísimo tramo del encuentro por el día de hoy. Vendrán otros. Hiciste un comentario sobre el cual, discúlpame, pero tengo que insistir. Si no actuamos en determinado momento de un niño con determinadas edades, bajo determinadas características, estamos llegando un poco tarde. Uso esa frase para preguntarte, ¿pero acaso el gobierno del partido que tú integrás, a propósito de estos temas, no está llegando un poco tarde? Quiero decir, entendí el concepto, pero no termina de cerrarme. Primero teníamos que hacer algo para empezar a hacer otra cosa. ¿No te parece que esa otra cosa está de acuerdo al planteo que tú haces, que suena, repito, convincente, necesario, justo, democrático, integrador, republicano, horizontal, y que yo abrazo, porque es esta una de mis debilidades, ya no como comunicador, sino como ciudadano? ¿No crees que está llegando un poco demasiado tarde? Sí, claro. Si no estuviera proponiendo esta ley y no estuviéramos como fuerza política asumiendo esto públicamente. Es un gesto que implica cierta autocrítica. Entonces. O sea, porque en un momento sonó como decíamos, no, es que primero teníamos que hacer otras cosas antes de hacer esta. Esto es como una casa. Primero fuimos ordenando y resolviendo las situaciones de emergencia social. Hoy tenemos que dar un salto cualitativo, no solamente disminuir la mortalidad infantil, sino yo quiero calidad de los que sobreviven. Claro. Entonces sí, claro. Eso requiere un reordenamiento, requiere que hagamos autocrítica. Con esta ley nosotros vamos a reorganizar qué cosas están funcionando bien hoy, qué cosas funcionaron en un momento y hoy no están teniendo el impacto adecuado. O sea, claro que sí que tiene algo que ver de reconocer lo hecho, de autocrítica, pero el Uruguay da un salto cualitativo que requiere también algo, no sé si tuviste ahora, yo le he dado mucha publicidad a un video que está en la modalidad TEDx de Mayra Arena, una argentina, como ella dice, ¿qué es lo que tienen los pobres en la cabeza? Esto se nos va la vida. Tenemos que ser menos aporofóbicos y menos rechazo, no solo a los pobres, al otro que sufre. Y para eso requiere generosidad de cada uno de nosotros. Que en este país hoy tengamos 137.000 niños por debajo de la línea de la pobreza nos tiene que desafiar. A nosotros como fuerza política, pero a todos los ciudadanos también. Me quedo con ese último dato. Y hablando de los diálogos que has tenido intrapartidarios. Claro, sí. Primero, ¿este proyecto de ley cuenta con el apoyo de tus compañeros del Frente Amplio? Sí. Porque las discusiones, ya se sabe, primero son muy... Más, desde que el Uruguay está con mayorías, las verdaderas discusiones arduas se dan en la interna, ¿no? Es lo que le reprocha a veces la oposición. Demoran tanto en discutir hacia adentro que cuando lo vienen todo cocinado, para no mover ningún equilibrio, ni siquiera tenemos arte ni parte de la conversación. Análisis distinto a propósito de temas más generales. Pero la pregunta es, ¿este proyecto
¿cuenta con votos suficientes para que lo voten los tuyos? Y agrego, y para que lo voten los que no son tuyos también, porque es probable, hay chances que tu partido no gane. Y a mí, sobre este proyecto, me interesa poco quién sea el próximo gobernante, sino que el proyecto esté vivito y coleando. Es así. Nosotros estamos trabajando en toda la interna de nuestra fuerza política. Les diría que tenemos hoy un grado casi unánime de aceptación. Estamos en una etapa de discusión por parte de la fuerza política. Tomate el mate, Cristina, bien, se va a enfriar. Por parte de la fuerza política de todos los sectores, estamos teniendo reuniones en la bancada del Frente Amplio, va a ingresar a la Comisión de Población y Desarrollo, con legisladores, tanto senadores como y senadoras y diputados y diputadas, y también con líderes políticos de todo el sistema político, de todos los partidos, de la sociedad civil, de ámbitos vinculados a la iglesia, al ámbito empresarial. ¿Pero cuándo se discute? ¿Cuándo levantan la mano en la Cámara para este proyecto? Iniciamos el proceso que recién el martes va a ingresar a... ¿Mañana? Mañana. A la Comisión de Población y Desarrollo, la Cámara de Representantes. Eso, los legisladores, yo estoy en esa comisión, veremos qué tiempo nos lleva de discusión y nosotros nos queremos promover que en noviembre sea votada en la sesión plenaria para que pase a la Cámara de Senadores, y tenemos algo muy ambicioso, que sería que a fin de año o a lo sumo en la apertura de la próxima legislatura sea votada por la sesión en la Cámara de Senadores, porque esta ley tiene una primera etapa que es de reordenar todo lo que hay, que requiere de mucha mucha celeridad, porque queremos es que estos servicios y prestaciones impacten en el tiempo real que los niños y las familias precisen. Entonces requiere que el sistema político seamos ágiles. Nosotros hemos tenido abogados que nos han que han trabajado en este proyecto político. Queremos que abogados de todas las fuerzas políticas también colaboren en ver determinadas garantías constitucionales y desde el punto de vista jurídico que tienen que estar, pero nosotros nos costaría muchísimo que alguna fuerza política no apoye este proyecto donde se nos va el futuro de los niños. Siempre sois, y gobierne quien gobierne, esto es lo que nos va a garantizar qué país vamos a tener en el 2050. Pero sabes que yo he conversado muchas veces con Gustavo de Armas y la dimensión que yo empecé diciendo que para mí es muy grave, a pesar de que estuvimos inmensamente peor, todos lo sabemos, es un número que está a la mano de poder solucionar. Es decir, no estamos hablando de decenas de millones de niños que hay que sacar de la pobreza. Estamos hablando de 137.000, ese fue el número más o menos. Esos son los que están por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos un poco más cuando ves con otras familias que también tienen otras vulnerabilidades. Aún así, fíjense que este país tiene la trazabilidad del sistema vacuno y el sistema ovino, que es muy bueno, porque yo defiendo mucho los logros del sistema agropecuario y las exportaciones para este país. Pero no se nos puede escapar ni un niño quede atrás solo por el lugar donde... ¿Vos decís que la trazabilidad funciona mejor en las vacas que en los niños? Sí, claro, eso sí. O sea, ese es el salto cualitativo que tenemos que dar en nuestro país. Que la mejor inversión no es contraponer. No, lo que igual la trazabilidad nos hace que hoy las carnes de vacunas estén en el mercado alemán, que estén en el mundo. Yo estoy orgullosísima de eso. Nos está faltando una Expo Niño. Pero nos está faltando una Expo Niño, no. Que actuemos por los niños en tiempo real y concreto. Que no discutamos tanto, pero si un niño vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, donde hoy, por ejemplo, en Pereira Rosell, yo esto conozco muy porque vengo muy de abajo, no es que de mi ejercicio profesional de muy abajo. Hoy tenemos 6 niños que son dados de altos en el hospital Pereira Rosell, que el hospital gana más o menos $100.000 en ser prematuros extremos, tener cuidados extremos, y después esos niños van a condiciones inhabitables desde el punto de vista habitacional, por más que hoy estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, las intendencias, el Ministerio de Desarrollo Social, pero todavía tenemos un déficit en eso. Todavía los niños que hoy tienen alguna dificultad en el aprendizaje, pese a los avances del Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy no las tienen garantizadas todas las prestaciones. Te despido. ¿Quién es el candidato a la presidencia que ustedes apoyan? ¿El Grupo PAR? Nosotros hoy estamos en una discusión, hoy hemos tenido reuniones con todos los candidatos, todavía no somos muy pocos, estamos yendo a casas de familia, estamos militando. Bueno, son tan pocos que justamente les debería llevar poco tiempo acordar. Pero no es así, porque para nosotros los acuerdos son las ideas. Para mí más fácil hubiera sido cobijarme alguno, y no me quiero cobijar. Queremos apostar a qué propuestas proponen, a qué equipos tienen y con qué nos identificamos. No es bajo el cobijo de alguno, es con propuestas
de quienes realmente nos sentimos afines. Así que en su momento dijiste que no te obsesionaba la idea que la fórmula tuviese que ser paritaria. ¿Está bien lo que estoy diciendo de vos? No, yo quiero que la fórmula sea paritaria. Entonces interpreté mal. Interpretaste quizás mal. Sí o sí tiene que haber una mujer en la fórmula. Me gustaría que este país vaya hacia una paridad en todos los ámbitos, en el movimiento sindical, en la fórmula, a nivel legislativo. Pero por eso, entonces digo bien, cuando me pregunten cómo te fue con Cristina, Cristina entiende a propósito de la fórmula que sí o sí tiene que haber una mujer. De hecho, nuestro sector es profundamente paritario y feminista desde ese lugar de igualdad de oportunidades, las mujeres en todos los ámbitos de decisión. Y para terminar, ¿fue adecuada la sanción que el presidente Vázquez le impuso al comandante del ejército? Y yo creo que sí, el presidente es el jefe. No, porque algunos dicen que quizás no debió haber sido tan severa la sanción y otros dicen que lo debió haber destituido. Yo en eso no dudo, creo que es adecuada la decisión que tomó el presidente Vázquez. Creo que las fuerzas militares se deben al jefe del Estado Mayor y hoy tenemos mucho para trabajar y no generar ningún ruido que fragilice la democracia bajo ningún concepto. Bien, bueno, y Silvio Rodríguez y Pablo Milanés son importantes para vos como lo son para una generación que desde acá vivió aquel proceso de recuperación democrática, o estando allá era como menos. ¿Se entiende lo que digo? No, claro, nos marcó muchísimo. También estando allá, digamos. Estando allá nos marcó muchísimo, pero bueno, también allá nosotros formamos parte de una generación que escuchaba otras cosas, no solamente a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés. Bueno, gracias por el tiempo, Cristina. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a ustedes y a la audiencia. Buen día. Cristina Lustenberg nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.